¿Quieres dejar de ser el gordito simpático o el marrano infeliz? Hoy tienes la solución. Yo no me alcanza. Empecemos. A muy poco tiempo de conocer a San Pedro, se unen el conocimiento, las adicciones y los dolores reumáticos. Este equipo de médicos que hoy salvan más vidas que nunca porque no ejercen, les presentan su podcast, El Honorable Consejo de Ancianos. Muy buenas noches, muy buenas noches. No importa, sean ustedes bienvenidos a nuestro podcast, El Honorable Consejo de Ancianos en su cuarta temporada, segunda. Se chingan, cabrones, se van a aguantar todo el episodio con esta voz. Ok, sean bienvenidos. Ahí les va. Les va un dato curioso sobre el tema que vamos a abordar hoy. Hoy vamos a hablar de la evolución, boom de los medicamentos para control de peso, para bajar de peso. Y un dato curioso es que hoy estamos teniendo medicamentos o hay disponibles medicamentos que te prometen, bueno, no te prometen, los estudios han sustentado que puede controlar o bajar tu peso hasta en un 20 hasta 30% de tu peso corporal. Entonces tenemos un experto en el tema que es el doctor ingeniero, porque es otro marrano asqueroso, pero también tenemos al doctor que se encarga del tema de control de peso. Entonces vamos a dar la bienvenida primero a nuestra becaria, estrella típica normal. Adelante, becaria, que hoy sí llegó temprano. ¿Cuál fue el dato curioso, cabrón? Pues eso, güey, que puedes bajar hasta un 20 o hasta un 30% con estos nuevos medicamentos. Lo que antes con el Orlistat, por ejemplo, no podías bajar, güey, nada más te andabas cagando en la calle, güey. Pero ahorita lo vamos a platicar. Tipi, ¿cómo estás? Muy buenas noches, adelante. Buenas noches, ¿cómo están mis queridos doctores? Bien, gracias. Bueno, pues bien, muchas gracias. Bueno, buenas noches. Viene la elocuente vino con nosotros. Buenas noches, Tipi. Se llama educación. Ay, saludando. Muy bien, muchas gracias. Doña Florinda, güey. Pinche Don Ramón. A ver. Más bien yo me parezco a Don Ramón, güey, no más. Sí, a huevo, güey, Rondamón. Adelante, doctor ingeniero, muy buena noche, ¿cómo está usted? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora en la que nos estén escuchando. Pues bien, aquí, la verdad, sorprendido. La otra vez traías ahí una flema en la garganta, ahora creo que traes una tanga y se te está ahí apachurrando el sin esquinas. Es que el doctor me dijo que usara hilo dental, cabrón. Sí, exactamente, güey. Exactamente, sí. Y yo creo que te está gustando. Nada, pues chido, vamos a hablar aquí del tema de los expertos en esto que son ustedes. No, pues el doctor, porque es un erudito y científico, y tú, pues, porque eres un pinche marrano asqueroso. Ah, pero sí, buenas noches, ¿qué horas son por allá? Por eso digo. Adelante, doctor, sea usted bienvenido a su podcast. Muchísimas gracias. A su webinar. Exacto, su webinar. Buenos días, Vietnam, buenas noches, Beirut. Bueno, pues estamos, fui invitado, muchas gracias, a este programa para hablar de tratamientos de control de peso. ¿Va a hablar de posbióticos, doctor? De posbióticos, probióticos, y prebióticos. Y todo lo demás. Entonces, pues sí, de hecho es un tema también bastante en boga, porque la verdad ha sido todo un cambio en el paradigma de los tratamientos de control de peso, lo que está viniendo ahorita,
pero bueno, lo iremos desarrollando más adelante y sobre todo pues resolver algunas dudas probablemente que todavía andan por ahí circulando. Así es que pues adelante, vamos a empezar. Fíjate que además de dudas, posturas interesantes por parte de colegas médicos, porque hoy es una realidad que existe esta nueva alternativa o estas nuevas alternativas de medicamentos para el control de peso, que iniciaron como medicamentos para el... Bueno, creo que más bien iniciaron como medicamentos para el tema... Se va a poner sabroso el asunto. ¿Ya llegó? Vamos a darle la bienvenida al hijo perdido, al hijo pródigo. Llegó justo Llegó para hablar de lo que sí el doctor sabe. Iscariot. Qué bueno, qué bueno. Muy buenas noches, doctor Chicos. ¿Cómo está usted? Está llegando el momento perfecto para la bienvenida. Es que no sabe quién está hablando. Dice que no. No reconoce que tu no. voz de retrasado. No le digas así, cabrón. No mames. Habla, cabrón. Dijo, Doctor Psicosis. me metí a otro programa, dice. Exactamente. Doctor Psicosis. Tierra llamando al doctor Psicosis. Bueno, ahorita que escuche el tema y que empiece a hablar me metí el teletón. Bueno, sí, ahorita que empiece. Tu culo ahorita que tiene el empiece a teletón. escuchar ya se va a meter. Entonces, bueno, como les decía, no sé qué chico le está diciendo, bueno, hoy hay una gama de... Justamente hablamos de posiciones acerca de los tratamientos y justo entró el doctor Psicosis. Exacto, porque hay diferentes posiciones o de diferentes perspectivas, posturas, no que posiciones. Sí, la palabra correcta es posturas, cabrón. Porque también hay diferentes posiciones. Pero hoy vamos a hablar de posturas. La verdad es que, digo, cuando hace algunos años y con las personas que toda la vida han estado peleando por controlar su peso, creo que un sueño guajiro que siempre se había tenido era ¿cómo no existe una pastilla mágica que te puedas tomar o una pinche inyección donde puedas comer lo que quieras y no te engordes como un pinche pez globo en el mar, ¿no? Y no es que sea tal cual, pero en la realidad hoy existen medicamentos, no lo es, pero hoy existen medicamentos que sí te permiten un control de peso mejor que lo que había sucedido previamente, ¿no? Que no necesariamente son medicamentos para el control de peso, me parece, bueno, aquí me corregirían los expertos, o sea, son medicamentos que se han desarrollado para el control de trastornos metabólicos, como el tema de diabetes principalmente. Así es. Y que, bueno, uno de los efectos que se ha encontrado es, bueno, el control de peso, pero ya no solamente diabetes y control de peso, también se han encontrado algunas virtudes o algunos efectos positivos con respecto a hígado graso, incluso hasta cuestiones relacionadas con temas de salud mental, y que también esa va a ser una postura polémica que vale la pena que abordemos. Entonces, hoy estamos hablando de medicamentos que ya cuentan con aprobación y medicamentos que están próximos a aprobarse. Me voy a adelantar un poquito nada más para dar el contexto. Hoy tenemos en el mercado medicamentos como la semaglutida, que la marca conocida es el Ozempic o el Wegovy, que en realidad es el mismo producto, solamente tienen diferente nombre porque tienen diferentes autorizaciones. El Ozempic está indicado para diabetes y el Wegovy es para control de peso directamente. Y bueno, además de eso, existe hoy en el mercado la tirzepatida, que es en marca el Mounjaro, que tiene ambas indicaciones, tanto el tema de control de peso como el tema de diabetes. Y en el pipeline que les llaman, o bueno, es medicamentos que están en desarrollo y que están próximos a salir, tenemos la retatrutida, ¿no? Siempre cuesta trabajo mencionarla. Y después tenemos el orforglicón, chingada madre. Este es un medicamento vía oral que también ha tenido resultados súper cañones en las primeras fases del estudio. Y el retratutide, por ejemplo, tiene semaglutida tiene una acción como
con un agonista de GLP-1. Ahorita nos va a Así explicar el doctor en términos coloquiales qué chingados es eso. Gracias. Sí, la terciapatida es GLP-1 y no sé si es GIP también. GIP, péptido insulinotrópico relacionado con la glucosa. Es un dual. Y el retatrutide es un triple. Es GLP-1, GIP y glucagón también, ¿no? Ajá. Entonces, Así bueno, es. ahorita di el contexto como muy técnico a lo mejor. Ahorita nos lo va a explicar el doctor y nada más que el doctor Psicosis pues aparezca. A ver si entra porque, exacto, porque nada más hizo como... en el chisme. Creo que está en el baño. Bueno, primero, doctor, platícanos qué chingados es la semaglutida, pero platícanos en términos coloquiales, que hasta el doctor ingeniero pudiera comprender. Mira, antes de llegar a la semaglutida, sí tenemos que hablar por qué estamos hablando de una revolución y por qué estamos hablando de que hay un cambio de paradigma dentro de los tratamientos de control de peso. Y en primer lugar, aquí de lo que estás diciendo es que, como siempre, todas las personas han esperado justamente esa pastilla mágica en la cual puedas comer absolutamente de todo, sin que, y estamos hablando de todo, sobre todo de comidas altamente calóricas y altamente palatables, ¿no? Que al final de cuentas... ¿Qué es palatable? Ahí voy, güey, espérame, no acabo. Lo que es palatable es algo que es muy sabroso. Por lo general... Doctor ingeniero, es usted palatable. Mira nomás. Tiene unas pompis palatables, dice. Doctor ingeniero. O palatabla. Para la tabla más bien. Aquí, por ejemplo, la comida ultraprocesada, por ejemplo, el comercial típico que puedes poner ese que no puedes comer solo una, con unas papas bastante conocidas, sabritas, por ejemplo. Patrocínanos. Que son las que, ¿por qué no puedes dejar de comer? Y es literal, porque al final de cuentas están diseñadas para tener una cantidad de sal suficiente para no hartarte, pero para mantenerte comiendo todo el tiempo. Aparte de todo, estas papas o estas frituras son altamente energéticas, es decir, están construidas con harina refinada, grasas saturadas. Esto va a hacer que tú sigas comiendo, pero aparte, en una cantidad muy pequeña recibas mucha energía. Bueno, entonces la gente siempre ha buscado cómo carajos puedo estar comiendo papas, bebiendo cerveza y poder bajar de peso y mantenerme saludable. Bueno, para empezar, eso no existe ni creo que vaya a existir. No hay una manera en la cual lo puedas hacer. Y de hecho se ha estado buscando la forma y no existe. Para poder mantener un peso saludable tienes que comer bien y tienes que tener actividad física y eso no es negociable, ni siquiera para las cirugías bariátricas. Es decir, aunque te hagas un bypass gástrico, aunque te hagas una manga gástrica, aunque te pongas un balón intragástrico, no vas a tener resultados si no comes bien. ¿Qué es que? Es un bypass gástrico. Ni aunque te hagas la jarocha, ¿eh? Vamos describiendo qué es un bypass gástrico. Un bypass, vamos a hablar como en general para no clavarnos en tanto tecnicismo. Son procedimientos quirúrgicos, que son las cirugías bariátricas. Son procedimientos quirúrgicos invasivos, obviamente, a las cuales entran y pueden hacer una especie de cortocircuito en tu intestino, es decir, cortan un pedazo de intestino, lo pegan a otra parte del intestino, evitando sobre todo la parte proximal, es decir, la primera parte del intestino delgado donde se absorben más los carbohidratos. De esta forma evitan que se absorban más los carbohidratos y muchas veces es más rápido, sientes mayor satisfacción más rápidamente, pero esto también nos va a llevar a unos problemas sobre todo de absorción, ¿no? No tenemos un pedazo de intestino extra, el intestino no está de más, sino que cada parte tiene ciertas cuestiones de absorción y eso pues puede evitar, pero también la manga gástrica es poner como una especie de abrazadera en el estómago para evitar que el estómago se expanda y de esta forma tú comas mucho menos. Pero al final de cuentas, como digo, si tú como paciente no estás dentro de la cuestión de lograr un cambio en el estilo de vida, al final de cuentas, eso ni siquiera las cirugías bariátricas funcionan. Entonces,
Perdón, acabar lo con- que el doctor quiso decir fue que la manga gástrica, el bypass y el balón, en todo caso, bueno, manga gástrica y bypass son modificaciones anatómicas que te hacen tragar menos para pronto. Exactamente. Y que lo que tragas no se absorba todo, se absorba nada más como Exactamente. una parte y eso hace que te falten nutrientes. Y en el caso del balón es como tienes tu estómago aquí, meten un pinche globo, lo inflan y disminuye la capacidad de tu estómago, entonces lo que tragas... Por lo tanto, comes menos. Exactamente. Entonces, aquí lo que se busca es una restricción calórica, es una restricción de alimento. ¿Para qué? Pues para que obviamente puedas bajar de peso. Si no, es muy complicado que puedas bajar de peso si no hay restricción calórica. Ahora, por el otro lado, estaban los medicamentos que se han utilizado, me parece que desde los años 50, que son las aminas simpático-miméticas, que son las que han sido más utilizadas hasta la fecha. Las aminas simpático-miméticas, que son las pastillas para bajar de peso. ¿No? Son pastillas para bajar de peso. Y lo que hacen, básicamente, es actuar en las neuronas que regulan el apetito y que regulan la saciedad dentro del cerebro. Y eso es básicamente diciéndote que ya te llenaste. Exactamente lo que hacen es excitar a las neuronas que son que regulan la saciedad e inhiben a las que dan apetito. Con esto hacen una descarga de noradrenalina o de una sustancia que justamente te da como más energía, aumenta tu gasto energético, es decir, empiezas a hacer más cosas, disminuye tu hambre y eso hace que hasta cierto punto bajes de peso. Pero no es tan sencillo, o sea, no es nada más hacer esta cuestión mecánica o más bien química cerebral para poder bajar de peso, sino que obviamente se necesitan muchísimos otros factores, desde cuestiones emocionales hasta cuestiones realmente de alimentación, de ver qué es lo que está comiendo el mismo paciente, cuestiones con niveles de estrés, cuestiones con niveles de actividad, sueño, importantísimo, qué estado emocional tiene el paciente en ese momento y qué es lo que está sucediendo alrededor, ¿no? Y no nada más eso, a veces también, justo como lo habíamos estado platicando, la cuestión de salud intestinal, que me parece que a muy pocas personas les preocupa. De hecho, el hecho de no ir bien al baño, el hecho de estar todo inflamado, de estar con gases todo el tiempo, pues no es algo que sea normal. Y definitivamente... Como cuando dicen que eres un gordito porno, ¿no? Por no ir al baño, efectivamente, así es, efectivamente. Ahora, aquí la cuestión es que todo eso se tiene que integrar para buscar la forma de bajar al paciente. Ahora, aquí hasta este punto estamos hablando de que se tenían, por ejemplo, la cirugía bariátrica, obviamente, que sigue siendo selectiva para ciertos pacientes, no es para todas las personas, es para pacientes que no tienen otra forma de solventar males, por ejemplo, la diabetes refractaria, ¿no? Que es diabetes que no responde a tratamiento o que es una diabetes muy agresiva. Muchas veces haciendo cirugía bariátrica se corrige esa situación y se puede corregir la diabetes, pero no es porque yo tengo el dinero y me la quiero hacer y ya, siendo una persona completamente saludable, que por no querer cambiar justamente de estilo de vida, como tengo el dinero, pues me la puedo hacer. Y no, ustedes llegan con el dinero y el cirujano les hace hasta la jarocha si quieren. Pero aquí la situación... Ajá. Tengo un compa que decía, ya cabrón, denme pastillas, quiero bajar porque estoy bien cuino, pero denme pastillas. A ver, come bien, güey. Hace ejercicio, denme pastillas. Y así se la pasaba el güey. Sí. Compa de otro grupo. Aquí la situación es esa, que definitivamente siempre aquí la piedra angular del tratamiento de control de peso siempre va a ser alimentación y actividad física. O sea, no hay, hasta ahorita no hay otra. Ahora, también por ahí tenemos justamente el que mencionaste, los Ristat, que estos no eran de acción central, sino de acción periférica. Lo que hacían era que inhibían la lipasa pancreática, inhibían sustancias que soltamos en el intestino para disolver las grasas. Hagan de cuenta que tenemos como detergente en nuestro intestino y eso emulsifica las grasas, las hace chiquitas, las diluye para que puedan ser absorbidas.
lo que hacía el Orlistat era que evitaba que se soltaran estas lipasas, que son las sustancias que les digo, y no se absorbía la grasa y quedaban moléculas muy grandes de grasa. Y justamente uno de los grandes problemas con eso era que la gente tenía problemas y tenía de repente manchados de su ropa interior por el flujo constante de grasa vía fecal. Y eso era lo que pasaba. Exactamente, y era solamente para personas que consumían alto contenido de grasa. Entonces luego a las personas les daba miedo comer y lo que sucedía era que pues dejaban de comer básicamente por el miedo a manchar la ropa, ¿no? Voy a decirlo de manera muy coloquial para que eso solamente pasaba cuando, cuando comían grasas, ¿no? O sea, si no comían grasas, no pasaba nada. Pero había momentos, por ejemplo, en los que de repente llegaban a comer algo que contenía grasa y que no lo sabían, y sí era como que bastante molesto. De hecho, aquí el punto era que los obligaba a comer contenido alto en fibra y proteína, que era básicamente como la base de la alimentación como debería ser, ¿no? Mucha fibra y mucha proteína. A final de... Nada más voy a explicar o tratar de explicar más coloquial lo que nos comentaste. Ese medicamento, el Orlistat, lo que hace es tapar la producción de lo que ayuda a que se absorban las grasas, ¿no? O sea, a que tu cuerpo las absorba y las mande a tus nalgas y a tu lonja y a todos esos lados donde no la quieres. Entonces, al tapar esa producción de sustancias para que no le den en la madre a las grasas y las absorba tu cuerpo, la grasa pasaba casi como completa para salirse. Así es, o sea, así como la comías, la sacabas. Entonces imagínate unas cacas bien oleosas, bien grasosas. Exacto. O sea, de repente vas por la calle y... echabas un pedo y te... Exacto. Y aventabas el salpicón. Con premio, ¿no? Exactamente. Eso era lo que pasaba y era bastante molesto para los pacientes. Entonces, no mames. Y para los que estaban cerca de los pacientes. Y para los que estaban cerca de los pacientes. Aquí la cuestión es que estos medicamentos no es porque sean malos ni sean buenos, sino tienen una indicación. Las aminas simpático-miméticas o las pastillas para bajar de peso muchas veces son contraindicadas en ciertos pacientes. Por eso es importante que no cualquiera puede comprarlas en la farmacia y empezar a tomarlas a lo güey. Ajá. Perdón, doctor, es que es algo súper interesante porque cuando salió, yo recuerdo mucho cuando salió el Orlistat, de repente la gente incluso malamente lo tomaba como decir, no mames, como no voy a absorber la grasa con esta madre, pues me puedo chingar las gorditas, las quecas y todo, porque no la voy a absorber, ¿no? Está poca madre. Sí, güey, el pedo es que al meter tal cantidad de grasa a tu cuerpo... Justo el pedo era el pedo. Acababa saliendo con premio y entonces tenías esos accidentes y dices, no, es que ese medicamento hace que me esté cagando. No necesariamente, hace que te estés cagando, que te la pases tragando grasas porque crees que ya eres inmune a que tu cuerpo vaya a absorber las grasas. No, y comías peor. Por lo que decías de que el tratamiento tiene que ser integral, con cambio de hábitos, o sea, si vas a tomar un medicamento de ese tipo, pues también tienes que disminuir la ingesta de grasas para que lo poco de grasa que ingieras, tu cuerpo lo agarre y lo deseche en vez de que lo almacene, ¿no? Exactamente. Ahora, aquí insisto, sí, pero adentro. Entonces, aquí la cuestión era que llegamos al mismo punto. O sea, o comes bien, o definitivamente los resultados no van a ser los adecuados. Ese es el punto. Hoy tienes actividad física, insisto, ese es otro de los puntos que tenemos que ver y lo vamos a ver ahorita justamente con los nuevos, medicamentos. Ahora, a partir del 2020 aproximadamente, de repente viene la revolución de los Ozempic en Estados Unidos y se vuelve una locura. De la semaglutida. Se vuelve una revolución completa. ¿Por qué? Pues porque de repente hay cambios muy importantes en personas, sobre todo en personas públicas, ¿no? De repente tienen unas bajas de peso impresionantes y aparte de todo el discurso que se venía teniendo acerca del body positive empezó a cambiar tremendamente a partir de la semaglutida. La semaglutida es un medicamento que originalmente estaba dirigido
a personas con diabetes. Era para controlar las glicemias de un lado en el que no fueran tomas diarias o no fueran inyecciones diarias de insulina, sino que fueran a lo mejor más espaciadas, porque si algo que puede de repente ser molesto para los pacientes son las inyecciones diarias de insulina. Entonces, en este caso se buscaba algo que fuera un poco más duradero. Pero a final de cuentas, de repente se empezaron a dar que el efecto secundario de este medicamento era la reducción de peso. ¿Y aquí por qué? ¿Y cuál es la diferencia con los otros? Los originales, bueno, los medicamentos como las aminas simpático-miméticas, que eran las que más se usaron siempre, eran de acción preferentemente central y sobre todo basadas en el control del apetito. Ok, también controla el apetito, pero no lo controla de la misma forma. Los otros controlaban básicamente la cuestión del hambre y lo que controla es la saciedad. Y estamos hablando de cosas parecidas, pero no son iguales. Ahora, la acción de las aminas simpático-miméticas es central, es decir, es directamente a nivel cerebral en las neuronas que controlan el hambre y la saciedad, y las otras, la semaglutida, es dirigida a receptores que están en el intestino, los cuales promueven más saciedad y sobre todo producción de insulina. Adelante, doctor Murciélago, perdón. Ya estoy yéndome muy técnico, perdón, pero por favor. La audiencia, ahí es donde entran medicamentos que son metanfetaminas, como las que nos ejemplificaban en la película de Requiem por un sueño, güey. ¿Te acuerdas? Exactamente. ¿Por qué? Porque entran directamente. Los precursores de metanfetaminas. Exactamente, son anfetamínicos, tienen el anillo de anfetamina, obviamente refinada, no es para ponerse loco, pero sí tienen ese precursor. ¿Por qué? Porque justamente dentro de nuestro cerebro, una de las neuronas que regula la parte de la saciedad es el receptor relacionado con anfetamina, cocaína. Así se llama el receptor. Y ese receptor... Ese era el caso de los Redotex, ¿no? No. El Redotex era una cosa bastante extraña porque no necesariamente. El Redotex más bien trabajaba con hormona tiroidea y ese era otro punto, que también fue un rollo lo que pasó con eso, pero sí ese era otro punto, era más bien metabólico estimulando tiroides. Aquí, todos los que existen ahorita son precisamente trabajando en ese punto. Ahora, eso aumenta el gasto metabólico, pero lo que hace la semaglutida es que estimula en cierta parte las células pancreáticas a que se produzca más insulina, y la insulina lo que va a hacer es reducir los niveles de glucosa, pero también va a disminuir la motilidad intestinal, es decir, tu intestino se va a mover más lento, por lo tanto el vaciamiento gástrico, es decir, el vaciamiento del estómago va a ser más lento y esto va a hacer que sientas satisfacción por más largo tiempo. A grandes rasgos, esto es lo que hace la semaglutida. Pero ahora, la GLP-1, que es el péptido parecido al glucagón, número 1, porque hay otro péptido parecido al glucagón, el péptido parecido al glucagón, número 1, es uno de los señalizadores de saciedad. No es el único, hay varios. Y de hecho, dentro de los que vamos a hablar más adelante, son 3, hay muchísimos más. Hay otros que ni siquiera o moléculas que ni siquiera se han utilizado. Pero en este caso, la semaglutida funciona. Ahora, tampoco es para todos. Aquí también hay que tener cuidado, sobre todo con cuestiones de antecedentes de cáncer, por ejemplo, tiroideo. Si los pacientes tienen antecedentes en familia de cáncer tiroideo, debemos tener cuidado porque aparentemente en ratones demostró que aparentemente lo acelera. Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado. No, según la literatura, no lo he visto en humanos, pero hay que tener cuidado porque sí puede ser, en este sentido, una contraindicación. La otra es que si estás utilizando medicamentos tomados para diabetes o estás inyectándote insulina, debes de tener muchísimo cuidado porque puedes caer en hipoglicemia. ¿Qué es la hipoglicemia? Es una baja súbita de la glucosa que te puede llevar, obviamente, a que te desmayes. Y ojo, esta es otra de las cosas que ha sucedido con algunos pacientes. Con la semaglutida llegan, se inyectan
y de repente como no tienen hambre se les olvida comer y no comen. Sí, Simón. Y lo que sucede es que de repente van manejando y tienen una hipoglicemia y de repente, pum, chocan, tienen accidentes y he escuchado de casos que sucede justamente con pacientes que de repente pierden el conocimiento porque como no tienen apetito, pues no comen. Y aquí lo que se busca con la semaglutida es que el paciente empiece a cambiar de hábitos, que empiece a comer mejor, que coma sus horas, que coma suficiente proteína, que coma suficiente carbohidrato, que coma fibra, porque si el paciente no está comiendo bien, obviamente lo que va a suceder es que va a empezar a perder masa muscular y va a bajar de peso mucho más rápido, sí, pero a expensas de masa muscular. Y lo que menos quieres cuando bajas de peso es bajar de masa muscular. ¿Por qué? A ver, ¿por qué? Les pregunto yo a ustedes, doctores. Doctor ingeniero, a ver, por favor. ¿Está usted ávido de participar usted que es todo músculo? Quítale el mute, pendejo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Así como... Vale, madre. Es que no, es que no entendí lo que dijiste. ¿Qué? Si le pueden repetir la pregunta. Que ¿por qué es importante cuando bajas de peso no perder masa muscular? Porque si pierdes masa muscular, te haces más débil. Uh-huh. No, hombre. Y te puedes caer. El inmortal nos acaba de dar una de sus cátedras. A ver, típica normal, ¿por qué crees que es importante no perder masa muscular? Porque que tiene toda la razón, pero ¿tú por qué crees? Porque ya no te vas a ver sexy. Exactamente, aparte, les digo, vieron a Sharon Osbourne y a su mamá, y a la mamá Osbourne, a Sharon y a Kelly Osbourne en los se veían como caquéticas. No así. mames, estaban, o sea, no tienen un gramo de músculo esas señoras, están rudísimas con la semaglutida, los Ozempic o Wegovy. Vamos a tratar de poner una imagen de Sharon y Kelly Osbourne para que vean qué pedo. Y acá, ¿por qué es importante? Primero, porque obviamente el aparato musculoesquelético es el que carga el cuerpo y es un aparato unido. El músculo y el hueso cargan en conjunto, obviamente, toda nuestra humanidad. Y en este caso, cuando se pierde masa muscular, a lo mejor cuando estás joven no lo resientes tanto como nosotros que ya somos ancianos. Al perder masa muscular y con el sobrepeso, muchas veces deriva en problemas como osteoartrosis, que son esos dolores de rodilla tan típicos de ¡ay, me duele la rodilla! Pues justamente eso muchas veces es por el sobrepeso, por la falta de músculo para cargar ese sobrepeso, y porque pues obviamente esto va a terminar dañando el cartílago, que a final de cuentas es el empaque, digamos, para que no choque hueso con hueso, y eso básicamente es la osteoartrosis, el desgaste de ese cartílago. Ahora, también porque la central de energía de nuestro cuerpo, la última refinería, la que libera la energía, es la mitocondria, ¿ok? La mitocondria es un organelo de las células y tenemos casi mitocondrias, casi todas las células, pero las que más mitocondrias tienen son las células del músculo. Y esto Tipi, hace... Perdón, dime. Tipi, tienes toda la libertad para preguntar, tú que no tienes formación médica, porque te veo así como de qué chingados está hablando este cabrón. Sí, claro. Perdón, es que sí, aquí sí me voy muy técnico porque sí, pues así lo aprendí. Pero a ver. Pero ahorita lo traducimos. Ajá, gracias. Pero a ver, o sea, dudas específicas. Todo. ¿O te quedaste en blanco? En obesidad. Obesidad, ajá, no pierdas músculo. No, más bien estaba también pensando que cuando pierdes músculo, o sea, el poco que tienes, tiene que hacer un sobreesfuerzo, ¿no? Y eso también genera otro tipo de problemas.
Sí, claro, que pierdas más músculo. Muchas veces el desgaste mismo puede hacerlo. O sea, si estás en un tratamiento de control de peso, el ejercicio, antes siempre te decían, y yo todavía empecé con esa escuela, ¿no? Es que el ejercicio tiene que ser cardio para que se pierda grasa. Pero entonces, de repente se empezaron a dar cuenta que el cardio, pues sí, probablemente podía servir, pero no generaba más músculo. Entonces empezaron a dar cuenta que lo que se tenía que hacer, empezamos a dar cuenta que lo que se tenía que hacer era hacer una rutina mixta, que se tiene que hacer tanto cardio como hacer ejercicios de fuerza. ¿Para qué? Para que el músculo crezca. De hecho, el doctor ingeniero que ya se acostó a dormir, bien nos puede decir que justo en el momento de hacer fuerza y que en el momento en el que rompes fibras musculares generas nuevas. Y por eso también es muy importante la parte de la alimentación. Aquí en este caso, el comer suficiente fibra no solamente nos va a ayudar a ir al baño, que es lo que principalmente decimos, no, vamos a comer fibra porque podamos ir al baño. Sí, pero esa es la parte más reduccionista y menos importante de la fibra. Lo principal de la fibra es que le da de comer a la microbiota intestinal. Eso es lo más importante. Aparte de que tiene vitaminas, minerales, elementos. ¿Y la proteína para qué la queremos? La proteína se deshace en nuestro intestino. Gracias a esos microorganismos que tenemos, también nos ayudan a la digestión. Y lo que van a hacer es dividirse en aminoácidos. Y esos aminoácidos son los que hacen, a su vez, tu propia proteína y tu propio músculo. ¿Me expliqué o no me expliqué? O si no, por favor, traduzca, doctor. Más fácil. Comer proteína te ayuda a formar músculo, pero no puedes formar músculo si no haces ejercicio. ¿Por qué? Porque cuando haces ejercicio, lo que haces es romper tus músculos y entonces el cuerpo crea nuevo músculo porque rompiste tus músculos. Cuando duele el músculo, pero no lo puede crear de la nada. Necesita Exacto. que estés ingiriendo proteína para crear ese nuevo músculo. ¿Es correcto, Exacto. doctor ingeniero? ¿Lo expliqué bien? Así ya nos dijo que sí, eso. Aquí yo tengo una duda, porque también antes, ¿no? Yo recuerdo que se escuchaba, es que tienes que evitar totalmente las grasas. Y eso también creo que es un mito, ¿no? O sea, antes se escuchaba, antes se escuchaba mucho de evita totalmente las grasas y es un mito, porque tu cerebro está hecho de grasa también, ¿no? En parte. Entonces necesita grasas. Las células necesitan grasa, las células necesitan colesterol, se necesitan triglicéridos, o sea, los triglicéridos no son malos, el colesterol no es malo, el colesterol tiene una función. Lo que necesitamos es comer alimentos que nos ayuden a mantener un nivel de grasas, o sea, todos son niveles, todo es equilibrio, o sea, hay que mantener un nivel adecuado de grasas, pero ¿de qué tipo de grasas? Obviamente las grasas de las que hablan, las grasas buenas, como el aceite de oliva, ¿cómo se llama? El aguacate. ¿A qué huelen los dedos de Popeye? Aceite de oliva, exactamente. Entonces, aquí el punto es que si comemos grasas saturadas, como grasas fritas, las boneless, cosas que estén fritas, al final de cuentas, lo único que va a pasar es que vas a incrementar grasas saturadas, que lo que van a hacer es que van a causar estragos y sobre todo son de alta densidad y las vas a llevar a zonas en las que se van a guardar. Ese es un poquito el punto. No que no se pueda, pero sí debes de comer de una manera muy, muy, muy básica o muy esporádica este tipo de grasas. Ese es el punto. O sea, perdón, solo es importante aclarar que ahorita que dijiste un concepto, al doctor ingeniero le encanta el boneless. Le fascina acá. Míralo, ya lo hiciste. Se levantó ya se estaba durmiendo. Ahora, aquí es importante también con la semaglutida checar, porque también la estimulación del páncreas si el páncreas no está saludable, probablemente el paciente ni siquiera lo sabe y a veces el médico tampoco lo sabe, puede causar una pancreatitis, es decir, una inflamación del páncreas, y eso es muy doloroso y muchas veces llega a urgencias médicas. Entonces, ojo, si eres una persona que bebe mucho alcohol
si eres una persona que ya tuvo pancreatitis previa, si eres una persona que se prefiere que se hagan unas enzimas pancreáticas para ver si el paciente está en adecuado control para poder hacerlo. Ahora, exactamente. Entonces, aquí la situación con todo esto es que funciona y ha funcionado bastante bien. La situación también es otro, el precio. El precio para llevar un tratamiento de este tipo no es un tratamiento a corto plazo, no es un tratamiento que con una inyección ya, o sea, ya me curé, ya no voy a volver a comer nada, ya no voy a volver a subir de peso, nada. Son dosis escalonadas para empezar. Tienes que empezar con la dosis más baja e ir subiendo. ¿Por qué? Porque en el momento en el cual exactamente es ir subiendo poquito a poquito, ¿por qué? Porque puedes ocasionar problemas gastrointestinales muy severos. Primero, puede haber náusea, puede haber reflujo, puede haber problemas para ir al baño, obviamente estreñimiento. ¿Qué es el reflujo, doctor? Es cuando sale el líquido el estomacal hacia la parte del esófago, que tienen diferentes pHs, o sea, diferentes acidez. Por lo tanto, se siente como, ¿cómo se dicen? Pirosis, no, agruras, exactamente. Agruras. Es como medio vómito que te regresa lo que traes en la panza, ¿no? Exactamente. Entonces, eso es lo que sucede y puede llegar a producir gastroparesia, que la gastroparesia no es otra cosa, sino que se detiene el intestino. Se deja de mover. Se deja de mover. Y eso obviamente es mortal. Y necesitamos que el intestino se mueva o todo el tubo digestivo se mueva para que lo que comes salga. Adelante, exactamente. Tipi. Adelante. Ahorita ya estamos hablando de los medicamentos actuales, ¿correcto? Sí, estamos hablando de la semaglutida, del Wegovy y el Ozempic, exactamente. Ahora, hay otro medicamento. Perdón, doctor, es que hablaste acerca de la complejidad o la problemática del precio. ¿Cuál es el precio aproximado de un tratamiento con semaglutida? ¿Cuál es el precio mensual que podría decir? El tratamiento inicia, porque aparte de todo también ya empezaron a aparecer medicamentos pirata, y eso acaban de lanzar una alerta sanitaria acerca de que empiezan a inyectar en spas, empiezan a inyectar el nutriólogo ya está inyectando, el médico fulano ya está inyectando a un precio aparentemente menor. Y ahorita les voy a decir por qué aparente menor. Tampoco es barato, no es nada barato. Yo estoy viendo por ahí publicidades que están hablando acerca de 6,000 pesos mensuales aproximadamente las inyecciones, ya sea semaglutida o tirzepatida, que es el otro medicamento, los cuales lo único que están haciendo es que están trayendo péptidos de Brasil, están trayendo péptidos de Venezuela, están trayendo... ¿Qué es un péptido, doctor? Es el medicamento, el GLP-1, que es el que estábamos hablando. La semaglutida es un péptido, es decir, es una hormona que, ojo, aquí hay que tomar en cuenta que hormona significa señalar, es como algo que activa. Es un señalador químico que hace que el cuerpo haga algo. No quiere decir que vas a tomar hormonas y vas a subir de peso, porque la gente se clava mucho en que, voy a tomar hormonas, no es que voy a subir de peso. No. Esta es una hormona, pero es una hormona que activa, o más bien en este caso, ayuda a mover más insulina y todo lo que les había dicho. Yo tengo una duda, doctor, porque usted está hablando de que estos péptidos que vienen de afuera de otros países. Estados Unidos también. ¿Cómo los desarrollan si se supone que hoy todavía no vence la patente de la semaglutida? Buena pregunta. O sea, ¿cómo los desarrollan? Aparte de todo, no tienen pues ningún aval sanitario. No sabemos de dónde vienen. Y de hecho, en la cosmetología ha habido mucho ese tipo de cosas. Ha habido, por ejemplo, situaciones en las cuales empiezan a vender tanto la toxina botulínica o algunos otros medicamentos que pues obviamente vienen a ser o nos vienen a
o vienen a desplazar muchas veces medicamentos que tienen una mayor seguridad, sobre todo aquí es por el riesgo biológico. Entonces, si les ofrecen que los inyecten, por favor, mejor vayan ustedes y cómprenlos, porque aparte de todo, aquí en México al menos, este tipo de medicamentos tienen muchas veces descuentos dentro de las farmacias si vas a tomar el tratamiento, es decir, no sé, a veces compras 2 y el tercero te hacen un buen descuento y cosas así por el estilo. De hecho, me parece que los laboratorios, si te inscribes en ciertos programas, te van a hacer descuentos para que los compres directamente. Entonces, de esta forma evitamos que haya pues piratería, ¿no? En este caso, y sobre todo por cuestiones de salud. Ahora, el costo, dime. Estos medicamentos son controlados, ¿no? Son controlados en cierto, sí necesitas receta para comprarlos, pero obviamente pues los venden hasta los controlados. O sea, todos sabemos que aquí en México es un poquito complicado esta situación y se pueden conseguir, ¿no? Pero la situación es esa, justamente que si tú los consigues y tú te los pones, pues vamos a ver qué es lo que sucede. Digo, lo mismo pasó con el Redotex. El Redotex era un medicamento que pasó de ser controlado a que de repente lo encontrabas en Mercado Libre, lo encontrabas en en otra plataforma y era de muy fácil acceso. El problema era que al tomártelo tú, como Dios te daba a entender, pues podías tener serios problemas y los hubo. Y hubo problemas muy serios con el medicamento o como con todos los otros medicamentos. Entonces, sí, básicamente son controlados. Pero aquí también el punto es que con el costo aproximado, te digo, de estos medicamentos llega a ser de entre 3,100 aproximadamente mensuales. Estoy hablando de la semaglutida, 3,100, 3,200 mensuales. Y conforme van aumentando las dosis, pues obviamente va aumentando el precio hasta llegar aproximadamente a 7,000 pesos mensuales por ahí. Entonces, pues estamos hablando de pues, un sueldo, ¿no? Un sueldo que se va directamente a este tipo de medicamentos y no porque sean malos y ni porque no funcionen, sino porque tienen que ser a largo plazo. Las primeras dosis, por lo general, los efectos suelen ser muy leves. Los verdaderos efectos o los principales cambios los empiezas a ver más o menos a la tercera dosis, es decir, al tercer mes, cuarto mes aproximadamente. Y eso es lo que te ayuda bastante. Y en este caso, no sé, más o menos, ¿cuánto tiempo tienen estos medicamentos en el mercado? O sea, o que ya se empezaron a operar como aquí en más México, constante. Aquí en México, el año pasado, llegó, o sea, se hizo el año pasado, el antepasado, en diciembre, no me acuerdo muy bien, pero el Wegovy se presentó apenas. Y la tirzepatida acaba de salir el año pasado aquí en México. En Estados Unidos sí llevan aproximadamente unos 5 años, aproximadamente, de que están. No sé si se acuerdan que hubo todo un rollo, hasta Luis Miguel estaba súper flaco en sus conciertos y precisamente presentaba cierta cara, porque de hecho se empieza como a marcar muchísimo los surcos, sobre todo los surcos de las mejillas se empiezan a marcar mucho y es una cara muy específica. Ahí, a ver si al rato el doctor Murciélago nos puede enseñar una de las fotos de Kelly y de Sharon Osbourne, de cómo tienen la cara. O sea, es muy típica la cara de Ozempic o la cara de semaglutida. Y bueno, por ese lado está la semaglutida, que esta nos dice que aproximadamente puedes tener entre un 15 y un 20% aproximadamente de la baja de peso, aunque no nos dice exactamente en cuánto tiempo. Y esto aproximadamente puede ser en el transcurso de un año. Pero ojo también aquí, en este año, si tú no estás comiendo bien y no estás haciendo actividad física, en cuanto dejes de tomar la semaglutida, van a regresar. Si sigues comiendo de la fregada, vas a volver a los mismos kilos que estabas en el transcurso de entre 6 meses y un año siguientes. Entonces, no sirve absolutamente de nada si no cambias hábitos alimenticios. Así es que no es la panacea, ni tampoco es la pastilla o la inyección que estábamos esperando para poder tragar lo que quisiéramos y bajar de peso. Eso por el lado de la semaglutida. Nuevamente, pregunta. Ajá. Tal vez ya lo explicaste, pero no lo entendí. A ver, no sé. Pero al final, o sea, ¿cómo sería la forma o cómo actúan estos en el cuerpo para que pierdas peso? O sea, ya me quedó claro que no debes de perder músculo, etcétera, pero ¿qué es lo que hace? Lo que hacen es, en primera, incrementan, te digo, la producción de insulina, ¿ok? La semaglutida.
Al aumentar la producción de insulina, la insulina es una hormona que nos ayuda a manejar la glucosa de mejor manera. Y eso podría hacer que te diera hambre más rápidamente. Pensarás, pues si me baja la glucosa más rápido voy a comer más, pero no necesariamente, porque aparte de todo, también tienen una acción central. Es decir, esta semaglutida o este GLP-1 lo que va a hacer es que va a mandar una señal a tu centro de saciedad y lo va a mantener activado. Es decir, te vas a sentir saciado por más tiempo, vas a sentirte lleno por más tiempo, no te va a dar hambre tan rápidamente. ¿Ok? Aparte... Entonces, lo que va a hacer un poco es obligar a tu cuerpo a usar las reservas que ya tiene porque no está ingiriendo más. Ándale, efectivamente, exacto. Y aparte retrasa el vaciamiento gástrico, es decir, la comida no pasa tan rápido por tu intestino, se queda, se detiene. Por eso las agruras de repente, por eso de repente como el malestar, el estreñimiento, por eso de repente la inflamación. No puede, y justo ahí iba a ir mi pregunta, o sea, pero también al momento de que no vacías de forma normal, también te puede traer problemas gastrointestinales, ¿no? Uh-huh. Que era justo de lo que estábamos hablando, de llegar hasta la gastroparesia, que era la parálisis intestinal, que ese ya es el punto más fuerte, ¿no? Pero sí, definitivamente, ¿y qué es lo que tienes que hacer aquí? Comer mucha fibra, obviamente para aumentar el vaciamiento gástrico. Desimpactar como al doctor Murciélago. A los viejitos para desimpactarlos. Sí, como el doctor Murciélago lo desimpacta. Desimpactar a un paciente. Pues sí, efectivamente. Es cuando los pacientes, por ejemplo, a mí me tocó ver cuando hice el internado a adultos mayores que no iban al baño y que de repente les tenías literal que con el dedito sacar la popó para que pudiera salir todo eso y evacuar. Eso es desimpactar a un paciente, o con aparatos, ¿no? Con instrumentos, con instrumental. Pero eso es por la parte de este lado. Pero ahora, la otra... Doctor. A ver. Dime. Lo voy a compartir, doctor, nada más para que termine de explicar lo que perfectamente está comentando. ¿Ya ve en pantalla? Ahí está. Exactamente, esa es la cara de Ozempic. Esos surcos que se hacen en la parte de la boca, por se les quita completamente la grasa de las mejillas. Y del cuello se nota. Pero, ¿y a qué se debe? O sea, ¿se pierde la grasa? Mira, ahí está. ¿Grasa? Sí, exacto, es grasa. Es grasa y músculo también. Grasa y músculo, exacto. Exactamente. Y mira ahí al mismísimo Luis Miguel. Sí. Exactamente. Esa es la típica cara de Ozempic. Pero aquí, obviamente, no se podían quedar. Le veo cara de Ozempic al doctor Murciélago. De la semana. Cara de Ozempic, güey. Pero así se llama, cara de Ozempic. Entonces, aquí viene otro, cuando se empezaron a dar cuenta del éxito, obviamente, del uso de estos péptidos o de estas hormonas que se producen en el intestino, sacaron otra molécula que es la tirzepatida, que no nada más activa el péptido similar al glucagón tipo 1, el GLP-1, sino activa otro péptido, que es el péptido insulinotrópico dependiente de la glucosa. Básicamente lo que hace no es nada más... ya no nada más detiene ¿cómo se llama? La actividad intestinal y promueve la insulina, sino también va a ayudar, que hace lo mismo, también llega a las neuronas, pero se han dado cuenta que esta interacción reduce hasta cierto punto los efectos secundarios de la semaglutida. Es decir, hay menos náusea, hay menos inflamación, hay menos problemas para gastrointestinales y aparte de todo aumenta más la pérdida de peso. Perdón, doctor, sí. Aprovechando, nada más tengo que compartirles la imagen de un triste accidente que hubo de un paciente que tomaba Orlistat y que pues se le salió un... No pongas. Lo voy a compartir. Este fue el producto de la toma de Orlistat, salió un pinche majón.
Asqueroso, cabrón. El pobre paciente ya no quiso volver a salir a la calle después de expulsar esta chingadera. Adelante, doctor, continúe. Y esto nos dice también que, bueno, hay mayor pérdida de peso con la tirzepatida y es más rápida aparentemente. Y de hecho, sí he visto pacientes que se han tenido resultados muy interesantes con la tirzepatida. Pacientes que sí han bajado de una manera muy rápida, pero aquí también, obviamente, esto va a incrementar el costo del tratamiento. Ya no van a ser los 3,000 mensuales de los que estábamos hablando en un principio, ¿no? Esto ya va a subir aproximadamente a 2,000 pesos semanales, porque las dosis tienen que ser semanales. Entonces, esto... Estamos hablando de 8,000 mensuales. Exactamente. Entonces, esto ¿Perdón, nos va... ¿Costaba 3,000 mensuales? El de inicio, la semaglutida, 3,100. En el de inicio, nada más hay que recordar que hay un escalonamiento. Exacto, usted puede ir hasta ya lo habíamos platicado, si hubiera estado usted presente. Estaba sacando al doctor ingeniero a nadar. No, bueno. Y aquí lo que van a hacer no nada más es eso, sino también van a tener un control glicémico, es decir, un control de la glucosa mucho más sostenido y van a disminuir la hemoglobina glicosilada, que es la hemoglobina glicosilada o glicada, como dicen ahora. La hemoglobina glicada o glicosilada, como se conoció anteriormente, es la cantidad de glucosa promedio que has estado consumiendo en los 3 meses previos a que te tomaron la muestra. Es decir, te toman la muestra hoy, nos va a decir más o menos cómo estuviste comportando o estuviste comiendo en los 3 meses anteriores. Entonces, cuando esto se normaliza, quiere decir que llevas un buen control de tus glucosas. Aparte de que tiene beneficios cardiometabólicos, es decir, puede reducir tu presión arterial, y esto es lógico, si bajas de peso, tu presión arterial va a disminuir, va a haber una disminución de la inflamación sistémica, es decir, todo tu cuerpo se va a desinflamar. Si bajas de peso, te vas a desinflamar. Va a haber una reducción muy importante de la grasa hepática. Reducción de la grasa hepática, es decir, el hígado graso no alcohólico puede verse muy beneficioso. Pues es que tan rico. Jamás ha estado a nuestro favor el maldito alcohol, güey. Y esto nos va a ayudar muchísimo a mejorar la parte, sobre todo metabólica. Entonces, esta ya no es nada más como para la parte de peso, que también la semaglutida nos lo da, pero esto nos lo da más ampliado y con hay un poquito más de estudios. Entonces, tenemos un mejor efecto en cuanto a la cuestión metabólica, pero ahora vamos a tener menos apetito. Aquí la teoría está con que vamos a estar haciendo ejercicio y ejercicio de fuerza, no nada más ejercicio es que salgo a caminar 30 minutos con mi perrito. No. Tienes que hacer cuando menos 30 minutos de ejercicio intenso, no al menos y diario. Entonces, incluso, doctor, perdón, hay estudios que han identificado que hasta disminuye la ingesta de alcohol en personas que toman mucho, justo porque hay directamente sobre el centro de la saciedad y porque disminuye la descarga de dopamina en el núcleo accumbens. En el cerebro es el centro de recompensa, es decir, cuando pisteamos, pues sentimos rico porque se da una descarga de adrenalina. Ese es el efecto del principio de la adicción, esa descarga de dopamina. Lo que hace es que inhibe esa descarga de dopamina. Entonces, o sea, esa comida sabrosa que te gustaba tanto, que era que activaba el centro de recompensa, ya no lo tienes. O sea, inhibe esa parte. Y esos son estudios que han estado saliendo. Entonces, esto hace que de repente pues ya no sientas como deseo de esa cosa adictiva que tenías. Y muchas veces personas que bebían alcohol de manera importante ya no lo están bebiendo. Entonces, ¿tienes una pregunta? Justo ahí también quería yo comentar. Ajá. Por lo que yo había visto o leído, incluso no nada más era como para efectos con personas con adicciones en alcohol, sino incluso adicciones alimentaria.
Pero nada más de consumo. Ajá, exacto, ludopatía. Pero eso me hace preguntarme, entonces, ¿qué pasa cuando lo dejas de tomar? O sea, simplemente claro que obviamente regresa. Entonces, aquí lo ideal, los efectos no son duraderos. O sea, no duran después de que lo uses. Es que fuera un tratamiento multidisciplinario, ¿no? Si estés tratando esto, pero también estés viendo el fondo. Exacto, ese es el punto. Todo tratamiento de control de peso debe estar dirigido a que al final el paciente haya hecho un cambio importante dentro de su estilo de vida. Si no, el tratamiento va a estar destinado al fracaso, o más bien el paciente va a regresar otra vez a la misma situación de un principio. Y el tratamiento, porque muchos pacientes hacen esto: ya estoy curado, ya puedo comer lo que quiera, ya estoy en mis 50 kilos. Y a la vuelta de 3 meses, ay, ¿qué cree? Ya otra vez regresé porque pues, sí le di bola a la hilacha durísimo, ¿no? Y ese no es el punto, ¿no? El punto no es que bajes de peso para que puedas comer lo que quieras, el punto es con que comas bien, porque poder comer lo que quieras, la cuestión está con que comas bien. Esa es un poquito la situación. Y que ahí creo que sería muy importante hablarlo. Muchas veces esta cuestión de sobrepeso tiene que ver con una cuestión psicológica o emocional, ¿no? Exacto. No, es una cuestión multifactorial. O sea, el sobrepeso no es nada más deja de tragar. Eso ya nos ha quedado clarísimo desde hace muchos años. O sea, no es nada más deja de comer, ¿no? Es una cuestión multifactorial que, como te decía, tiene que ver con cuestiones de estilo de vida, sí, y dentro del estilo de vida tiene que ver trabajo, tiene que ver familia, tiene que ver estrés, tiene que ver sueño, tiene que ver salud intestinal, tiene que ver hasta cuestiones de deseos, de lo que tú quieres, ¿no? O sea, es una cuestión bastante compleja, obviamente. Adelante, doctor Michelle. ¿Recuerdan cuando hace algunos años se empezó a hablar del alcoholismo como una enfermedad y no como un problema social? Nunca. ¿Cuándo? Es pendejo. ¿Cuándo salió eso, güey? Yo no vi ese paper en ningún lado. Hace mucho tiempo se pensaba que el alcoholismo era un tema simplemente social. Dejas de tomar. Era pedote, exacto, y no dejas de tomar pues porque no quieres. Pobre José, nadie lo entendió. Güey. Exacto. Y después vino esta perspectiva y esta visión de decir que el alcoholismo realmente es una enfermedad porque también es un tema multifactorial, hay muchas cosas que intervienen en el desarrollo de la adicción y la fisiopatología de una adicción. Hoy pasa algo muy similar con el tema de la obesidad. La obesidad de pronto estaba visto como, bueno, pues deja de tragar y ya, cabrón, ¿no? Entonces tú cómete un cocido o hazte un cocido. ¿Cocido de qué, güey? Cocido de hocico para que no sigas tragando. Exacto. Y no, hoy la visión y la perspectiva es decir, es una enfermedad, también es un tema multifactorial, también hay factores que intervienen y que se potencian, como lo que decía el doctor con el tema de la inflamación, ¿no? Alguien que tiene obesidad pues también tiene problemas de inflamación y eso impacta sobre su sistema inmune, pero también hay un tema de salud mental que hay que atender porque puede estar relacionado con depresión, puede estar relacionado con ansiedad y no es un tema tan sencillo como cierra el hocico y deja de tragar. Hoy se está viendo de otra manera y lo que está sucediendo es que este tipo de medicamentos lo que está haciendo es como un booster, como un impulsor de decir, a ver, cabrón, te voy a ayudar en la parte fisiológica de decir, vamos a tapar esa producción de ciertas sustancias que te hacen que estés tragando más y aparte vamos a regular ese centro de la sociedad para que tragues menos. Pero, como bien decía el doctor, si no haces los cambios higiénico-dietéticos y ese cambio integral, en cuanto suspendas el medicamento, y como lo han dicho siempre los médicos, si dejas de tragar, vas a regresar a lo mismo. Entonces tienes que aprovechar ese periodo donde estás teniendo ese tratamiento para construir nuevos hábitos, para cambiar tus hábitos y tener un nuevo estilo de vida que te permita mantener la ganancia bueno, en este caso la ganancia en salud, la pérdida de peso que generaste con el apoyo del medicamento. Lo que pasa es que como sociedad también estamos esperando que sean productos milagrosos, como abrimos el programa, ¿no? Que aquí el rollo está con que muchos aquí lo están ya hasta manejando así de ya por fin tenemos el hack metabólico para que ya bajes de peso definitivamente, y no es cierto. O sea, regresamos al mismo punto. O comes bien,
y tienes actividad física, o cualquier tratamiento va a estar destinado al fracaso, ¿no? O sea, a final de cuentas es ese el punto, el meollo. Obviamente mejorar el estilo de vida, dormir mejor, y para todo eso obviamente no es fácil. Eso es una situación que tienes que ir construyendo, que tienes que ir encontrando la forma para poder hacerlo. Porque al final de cuentas, si eres una persona que vive súper estresado, de hecho tengo pacientes que viven así, o sea, pacientes que se dedican a ventas, pacientes que trabajan en dependencias, que sí trabajan. ¿Qué hace el cortisol en tu cuerpo, doctor? Exactamente, el cortisol al final de cuentas es una hormona ahorradora y lo que va a suceder es que no vas a perder peso, hagas lo que hagas. Entonces, lo único que puedes hacer es tratar de no subir más justamente, pero aquí el punto es necesitas hacer un cambio y no porque la tirzepatida da muchos beneficios, por supuesto. Si eres una persona que es diabética, que es hipertensa, que tiene hígado graso, obviamente te va a ir y tienes el varo para pagarlo, obviamente te va a ir súper bien y vas a bajar de peso, sí vas a bajar de peso, pero necesitas hacer un cambio. Si tomas aminas simpático-miméticas, ¿te va a ir bien? Sí te va a ir bien. No de la misma forma que con el otro, pero también tienes que hacer cambios definitivamente en tu cuerpo. ¿Para qué? Para que puedas lograr una estabilidad, lograr un equilibrio. Y ese es el punto. Y de hecho hay más sustancias o más medicamentos que van a salir y que todavía no han salido, que es el orforglipron y semaglutida. Retatrutide. Orforglipron. Bueno, va a salir primero la retatrutide y luego el orforglipron por cómo va el pipeline. Exactamente. Y aquí básicamente son lo mismo. Bueno, sí y no. Uno es de 3 péptidos en el cual ya estamos inhibiendo también glucagón, que el glucagón son las reservas de glucosa del hígado. No te pero adelantes. Eso lo vamos a hablar después. Exacto, para que se queden así como, no mames, van a hablar de la panacea. Vamos a hablar de los otros 2 que van a salir, todavía no han salido. Y de hecho, güey, ¿sabes qué? Ya vi que están anunciando gente que ya supuestamente ya está vendiendo retratutida. Sí, o sea, yo dije, ¿cómo estás vendiendo retratutida? O sea, ya no está ni aprobado por el FDA, güey. O sea, no está ni siquiera salido a la venta y ya vi gente que ya ponen ahí retratutida. Está en fase 2 y ya pusieron, yo ya vi anunciado en Facebook así de que retratutida, venga por su retratutida, aquí ya la tenemos. Y así de, mames, y ni siquiera salían al mercado, están cabrones. Así es que aguas, eso es lo importante de aquí. Creo que este capítulo lo cerremos en eso. Ojo, de verdad, yo sé que está cabrón estar pagando 7,000 pesos al mes, 8,000 pesos al mes, 5,000 pesos al mes, conforme vas escalando obviamente en las dosis, pero a final de cuentas, de verdad no vale la pena terminar con un problema, con una pancreatitis, terminar con una parálisis intestinal o terminar con problemas realmente fuertes, porque no sabemos ni siquiera si realmente se semaglutida lo que nos están inyectando. Esa es la cuestión, sobre todo en esta cuestión de ahorrarnos una lana. Y ahora, como les decía, los laboratorios y las farmacias tienen programas de descuento para estos medicamentos. Por lo tanto, puede salir un poco más barato y de hecho, por ahí estaba viendo que la última dosis de semaglutida andaba ya con descuento, andaba como unos 1,000 pesos más barato, 1,000 y tantos pesos más barato, una cosa así. O sea, digo, 1,000 pesitos ya son bastante buenos. De hecho, los medicamentos piratas no son tan baratos, andan por ahí de 5,500. Entonces, de 6,000 a 5,500 ya te va a gastar una lana, pues mejor gástate otros 500 y ya te va mucho mejor. Así es que mucho ojo con esto y como les digo, no son la panacea, no son son a largo plazo, así es que deben de ver que si se van a meter a esto, deben de guardar una lana porque no son 2 inyecciones, no 3, tiene que ser mínimo 1 año de tratamiento. Y bueno, regresamos a lo mismo, alimentación y actividad física. Muchísimas gracias, doctor. En aras del tiempo, vamos cerrando este episodio con nuestras históricas, tradicionales y maravillosas palabras de cierre. Doctor ingeniero, usted ha estado hiper participativo en este pinche programa. Adelante, por favor.
Lo que pasa es que está escuchando todo lo que decían. ¿Qué quieres que diga? Pendejadas, como los hombres. Pues sí dije. Gracias. No, digo, la verdad es que esto es un tema bien interesante, muy, bueno, no es nuevo porque bien lo explicaron que esto empezó desde hace muchos años, todo este tema de control de peso por medicamentos, ¿no? Así es. En el principio, creo, así es como yo lo veo, el principio la intención era ayudar a lograr ese objetivo, como decía el murciélago, como una especie de booster, como una especie de algo que agilizara o acelerara el proceso. Obviamente, como decía también la típica, y todos lo mencionaron, que es que fuera pues un tratamiento multidisciplinario, ¿no? Donde tiene que ver el médico, el nutriólogo, el entrenador, y todo esto que al final, el psicólogo, que al final también va a hacer que la persona llegue al objetivo, que en teoría es por salud, ¿no? Más allá de lo estético, pues es por salud, porque está teniendo algún tema que va relacionado con el control de peso y con otras cosas que ya sabemos que pasan, ¿no? Entonces, ahora ya como lo que nos estuvieron explicando y lo que explicó el doctor, pues ya estamos ahora llegando al otro extremo, al parecer, ¿no? No nada más hacia esta parte de llevar a esa salud, ese equilibrio, sino ya no estamos pasando al otro extremo. Y como vimos ahorita las fotos que nos pusiste, de la gente que se ve pues demacrada, enferma, y que decía el doctor que es el rostro característico, ¿no? Por el uso de este tipo de medicamentos, ¿no? Entonces, súper interesante. Es importante y qué bueno que nos están platicando esto para que se conozca más, para entender las consecuencias que puede llevarlo, que el doctor ha sido muy insistente en, a ver, o sea, no es que te vas a poner un piquetito como si fuera vacuna y tu refuerzo es en 3, 4 años, güey, es tratamiento integral para que funcione. Y si no, pues ni le pienses, güey. O si lo vas a hacer y no lo haces como debía, pues al final tu dinero, esos 7 o 10 mil pesos que decía el doctor que te vas a gastar en cuando menos un año, en los siguientes 2 o 3 meses, haz cuenta que los echaste a la taza del baño como si te hubieras tomado la pastilla que te hacía cagar, ¿no? Entonces, exactamente. That's it. Muchas gracias. Hombre, sean felices. Aquí. Y que... Perdón, nada más. Adelante, doctor, ¿en qué cierre? Ya, listo. Ya, nada más quiero reconocer que sus comentarios fueron muy puntuales, fueron muy interesantes, bastante atinados. Me sorprende gratamente porque normalmente usted nos llena de pendejadas, pero muy bien, doctor ingeniero. Vamos a darle la palabra para... Espérame, nada más que... ¿Sabes cómo me interesaba que dijeras todo eso, güey? Que dieras tu visto bueno, güey. Gracias, güey. Lo tienes. Lo logré, güey, pasé. Adelante, doctor, por favor. Solamente quería hacer un comentario sobre lo que decía el doctor ingeniero. Yo sí he conocido gente que va 1 o 2 veces aquí a donde les inyectan, no ven nada y dejan de ir porque no bajé de peso. A ver, por favor, entiendan, esto no es magia, esto es un tratamiento a largo plazo. Las inyecciones empiezan de manera escalonada, es poco a poco, los resultados se ven hasta probablemente el 3er mes. Así es que sí he visto así gente, como dice el doctor, sí, voy 2, 3 veces, no bajé, no, pues ya no voy. Ok, bueno, digo, vamos, o sea, la primera inyección el primer mes no va a ser una baja de peso espectacular, así es que no esperen eso. Por favor, vayan con un profesional que los oriente y que les diga los efectos verdaderos del tratamiento. Ese es el punto. Gracias, doctor. Palabras de cierre, nuestra querida becaria, patrona, líder espiritual, típica normal. Adelante, por favor. Creo que se nos pasmó. Se durmió.
nos puso una foto, güey, para que no nos diéramos cuenta. Sí. O sea, güey, ¿ves? Se fue a jetear, nomás nos puso una foto y nos dijo, para que crean que estoy ahí. O sea, el típico güey que se pone unos ojos en los de ojos. Como los que usaba el Andrés Bustamante, ¿no? El aparato posicionador. Efectivamente. Bien, pues, quién sabe qué pasó con la Tipi, pero ya pues vamos a ir cerrando, pues ya vamos a cerrar. Adelante, doctor, palabras de cierre. Pues nada más eso. Muchas gracias por haber escuchado, de verdad. Traté de no ser tan técnico, pero aquí sí se me salen los tecnicismos. Ya es como le decía la Tipi, es como lo aprendí, entonces de repente se me salen mucho los tecnicismos. Ha sido un cambio definitivamente muy importante en los tratamientos de la medicina para control de peso, pero sí definitivamente no es algo accesible para todos. Todavía no lo es. Probablemente en algunos años lo sea, pero seguimos en lo mismo y seguimos diciendo la piedra angular del tratamiento de control de peso es alimentación y actividad física. Y las personas que no pueden tener actividad física, porque también hay personas que por accidentes o por cualquier situación no pueden hacer actividad física, de cualquier manera se ven beneficiados por estos medicamentos, pero los tratamientos son diferentes y hasta la parte de la alimentación. Ojo, Así es que eso es importante. Nada más. Muchas gracias por habernos escuchado. Muchas gracias, doctor. Y bueno, mis comentarios de cierre es que como todo lo que genera expectación y genera esperanza y genera una tendencia y se pone de moda, hay gente que desafortunadamente trata de aprovechar para lucrar con estas cosas. Hay que tener mucho cuidado con qué tipo de medicamentos estamos utilizando. Es bien complicado esto porque a veces nosotros como médicos pues tenemos la idea y tenemos el conocimiento de que hay ciertos medicamentos que sí están aprobados, otros que no, cómo identificar un producto original, un producto real de uno que no lo es, pero el paciente de a pie no necesariamente puede, ¿no? Y llega con la ilusión de que le están ofreciendo una medida básicamente milagrosa y que de pronto en algunos entornos se vende como esta panacea, como esta solución cuasi mágica y acaba invirtiendo cantidades estratosféricas por productos que no necesariamente son los adecuados para el tratamiento de su enfermedad, que en este caso es la obesidad. Y hay que tener mucho cuidado con estas falsificaciones o con estos productos de dudosa procedencia. Hay que... Adelante, doctor. Porque va a suceder lo mismo que ha sucedido con otros medicamentos. Terminan quitándolos de circulación porque causan más problemas que soluciones. ¿Por qué? Porque la gente los toma esperando resultados milagrosos o está tomando situaciones que no son las correctas, como por ejemplo estos medicamentos que son marca Patito. De hecho, por ahí yo escuchaba lo de la tirzepatito, que era justamente una que traían quién sabe de dónde, y terminaba causando más problemas y a final de cuentas, como causa más problemas que beneficios, termina quitándolos del mercado. Ese era mi comentario. Tal cual. Y que dice la típica normal que ya no pudo conectarse, pero que dice que sus palabras de cierre son: busquen la raíz del problema y del sobrepeso y también atiendan. Gracias. Buenas las tengan. No, muchas gracias, Tipi, por hacernos llegar sus comentarios a través del doctor. Qué bueno que tenga su becario como portavoz. Lo puso ahí en el chat. Obviamente, pero el becario es usted y por eso transmite el mensaje. Y como les decía, hay que tener mucho cuidado con estos productos y desafortunadamente hoy hay una explotación tremenda por parte de charlatanes. ¿No era la becaria? ¿Cómo? ¿No era la becaria? Era, güey, ahora es patrona. Aquí los becarios somos nosotros, cabrón. Aquí no, ella llega cuando quiere, se va cuando quiere, cabrón, manda mensajes para decir, esto es lo que quiero que digan de cierre, güey. Cuando hay ese nivel de jefatura, lo hay, cabrón. Sí, porque vean que aquí sí hay derechos laborales, ¿eh? Aquí sí sube la gente. No se quiere poner uno a regañarla porque pues ya casi nos demanda, güey. Pero bueno, ese es otro tema. Entonces,
decíamos que hay que tener mucho cuidado con estos charlatanes, con la gente que quiere lucrar con esta situación. Acérquense con médicos de confianza. Si no conocen un médico de confianza que se dedique expresamente a esto, mándenos un mensaje por inbox y los podemos referir con médicos exclusivamente dedicados a eso, con el conocimiento perfecto. Y pues nada, muchísimas gracias. Síganos en nuestras redes sociales, síganos en Facebook, en LinkedIn, en Instagram. ¿Estamos en LinkedIn? Pues no, pero que nos busquen, no hay pedo. Exacto. Por ahí abrimos una página. Síganos en OnlyFans, está el Doctor Ingeniero. Síganos en Pornhub, está el Doctor Ingeniero también. Síganos en Sofilia, también está el Doctor Ingeniero. Ahí donde nos pueden encontrar, ahí estamos para ustedes. Pasen una excelente noche y nos vemos en el siguiente episodio. Esto fue El Honorable Consejo de Ancianos, 4ª temporada. Ahora, en video. Ya Chinga cállate, tu madre, güey. ingeniero. Adiós. Chingada madre. Todavía aquí uno viendo. Muchas gracias. Adiós. Dejen comentarios, por favor. Dudas. ¿Cuál es la diferencia entre ser un gordito simpático y un marrano infeliz? Hoy puedes dejar de serlo. ¿Por qué? Porque la medicina Ay, no. Lástima. Para no. Véanlo, vean. Cállate, pendejo. Esa es la diferencia. Y tener esa pinche voz de retrasado mental. Dale, güey.